salvación. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele. Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas amadas, a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Les abrazo en el amor del Señor y bueno, agradecido al Señor por estar una vez más en la radio, la 91, la 94.1. Disculpen, hermano. Gracias le digo al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos da. Gracias al Señor que nos pudimos reunir prudentemente este fin de semana, no más de 10 hermanos, gloria al nombre del Señor, y bueno, por ahora que guardar todas estas precauciones, cuidándonos los unos con los otros, hermanos amados. Gracias le damos al Señor por su Hijo Jesucristo, por el Evangelio que Él nos ha revelado, por la gracia inmensa que hay en nosotros, porque sabemos que hemos recibido una vida indestructible, una vida incorrompible. Y agradezco al Señor por todo eso. Gracias por la justificación, gracias por la regeneración, gracias por la unión de Cristo con mi espíritu y con el espíritu de todos ustedes, hermanos amados. Bendigo a todas las hermanas y hermanos que nos escuchan. Que el Señor intervenga en favor de la iglesia y que haga desaparecer este virus con su gran poder, que el Señor lo elimine completamente del mundo entero. Bueno, hermanos amados, gracias le damos al Señor, saludo a todos los que tienen programa en la radio y también a Nico, la hermana Andrea, que después de nosotros están ellos. Que el Señor bendiga grandemente a Nico, a la hermana Estela, un abrazo, saludos. El Señor bendiga mucho su vida, la fortalezca en todo momento, amada. Y bueno, y también al hermano Dante, pastor Dante, a Mario, su hermano, y a toda la familia de ellos. Y también quiero mandar saludos a ellos tienen programa los días viernes a las 18 horas. También el programa de la hermana Miriam, Vaso de Misericordia. Que el Señor bendiga a la hermana, que el Señor la use con gran poder. Y buena hermana, siempre la estamos esperando. Gloria al nombre del Señor. Bendiga grandemente a la hermana Norma Galván. El Señor bendiga grandemente la vida de nuestra hermana Norma. Bueno, de toda su familia. Y si me tengo que saludar a muchos hermanos y hermanas. Gracias al Señor. Vamos a seguir tocando el tema sobre el sacerdocio de Cristo, no enfrentándolo con el sacerdocio de levítico o arónico. Vamos a seguir con este tema y que el Señor nos dé su unción, no aunque ya nos dio la unción, sino que esa unción se pueda manifestar en nosotros en este momento. Vamos a hacer una corta oración para depender del Espíritu Santo, depender del Señor, porque sabemos que nuestra capacidad está limitada, pero la capacidad de Él es ilimitada. Señor, estoy delante de tu presencia, agradecido por haber llegado. Te pido, Señor, que tú te encargues de todo lo otro y que me des a mí, Señor, la oportunidad de trazar tu palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, y de tu palabra. Señor, ayúdanos, bendícenos a todo lo que estamos escuchando la radio La Predicadora. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer en el capítulo 8 del libro de Hebreos. El mediador de un nuevo pacto es el título. Este nuevo pacto está colocado frente al antiguo pacto. Dios está colocado frente a ese antiguo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono
de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por el cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira a todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes, en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Alabado sea el Señor. Gracias le damos al Señor por su palabra, hermano. Amén. Gloria en nombre del Señor. Acá en la antigua versión dice, cuando comienza, dice: así que la suma acerca de lo dicho es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra en el trono, en la majestad en los cielos. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. No, y en otra Biblia dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad en los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué maravilloso, hermanos amados. Qué maravillosa que es la palabra de Dios, ¿no? Qué hermosa, qué preciosa. No, la palabra de Dios o el oro de este mundo o las perlas de este mundo, los diamantes de este mundo, no tienen tanta belleza como la palabra de Dios. No, esta palabra tiene una belleza que podemos solamente contemplarla y gozarla y vivirla. Gloria al nombre del Señor. Entonces sabemos que ese sumo sacerdote es Cristo. Cristo como el sumo sacerdote. Ahora ese sumo sacerdote administra desde los cielos. Y también Él nos introdujo en los cielos. Como dice ahí en Efesios capítulo 2, 6, dice que Él nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Fíjese, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y en un cierto periodo de la iglesia se mantuvo en los lugares celestiales, pero después descendió. Descendió de aquel privilegio que Dios le había dado a ellos, y entonces la iglesia perdió las lámparas que la alumbraban. Y usted eso lo puede ver ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 4, usted puede leerlo del versículo 1, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar,
si no te hubieses arrepentido. Y también ahí en el capítulo 2, en el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, ¿no? Pero tienes mi nombre y no has negado mi fe y aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Quiere decir que, ¿dónde descendieron ellos? Donde mora Satanás. Donde mora Satanás. Y ahí la iglesia descendió. Y ahora, lógicamente, perdieron el privilegio. La iglesia perdió el privilegio. No la iglesia vencedora, no la iglesia de los vencedores, pero la iglesia la iglesia que no conoce el mensaje de la gracia. Ellos descendieron donde está Satanás. A tal punto que muchos están haciendo alianza con la iglesia apóstata, no con la iglesia católica, están haciendo alianzas. Muchos hermanos, pastores, organizaciones, están haciendo pactos con la iglesia apóstata. Y bueno, y claro, ya no son dirigidos por el Espíritu Santo ni por la palabra del Señor, sino que son dirigidos por el engaño, por el error. Y bueno, que el Señor nos mantenga a nosotros en los lugares celestiales, ¿no? Que nosotros podamos mantenernos ahí donde Cristo nos colocó a nosotros, porque por medio de Cristo nosotros hemos sido introducidos en los cielos. ¿Vio? Nosotros hemos sido llevados desde la tierra al cielo. Y no solamente al cielo, sino que hemos sido introducidos en el lugar santísimo. ¿Vio? Hemos sido introducidos en el lugar santísimo. Y esto es maravilloso para nosotros. Maravilloso para nosotros poder estar ahí en el lugar donde antes no se podía entrar. Antes, y menos un gentil. Aunque ahora no entra el gentil, sino que entra la nueva creación. Entra la nueva creación. Y bueno, y sabemos que ese lugar santísimo está unido a nosotros, porque ese lugar santísimo en el cual nosotros hemos entrado está en nosotros. Si bien está en el cielo, pero también el lugar santísimo está en nosotros. ¿Dónde está? En nuestro espíritu. Nosotros hemos entrado ahora en nuestro espíritu, ¿no? Y bueno, y ahí estamos, en comunión con el Señor, ¿no? Y eso, en el cielo entramos por medio de Él, y en nuestro espíritu también por medio de Cristo nosotros ahora entramos en el lugar santísimo, en el Espíritu. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Y dice, volviendo ahí a Hebreos 8, nosotros tenemos que ver ahora para resumir lo que se estaba diciendo, dice el apóstol Pablo. ¿No? Ahora queremos resumir lo que venimos diciendo desde el capítulo 1. ¿No? Lo que estamos diciendo, tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de los cielos, de la majestad en los cielos. Un ministro del santuario, dice, verdadero tabernáculo que el Señor plantó y no los hombres. Entonces, el apóstol Pablo, él siempre enfatizó, por así decirlo, el lugar que Jesucristo ocupaba. ¿No? Él siempre estableció eso. Y él más se lo hacía saber a los judíos. Él se los hizo saber porque la carta a los hebreos o la epístola a los hebreos es para los judíos. Entonces el apóstol Pablo le dice, miren, acá ya hay otro sacerdocio, hay otra cabeza, ¿no? Hay un nuevo pacto ahora, no el pacto de las obras,
sino el pacto de la fe. Ahí en Efesios capítulo 1:10 dice, para que en la dispensación, en la plenitud de los tiempos, Él pudiera reunir juntamente en uno, es decir, bajo una sola cabeza, todas las cosas. Que ¿bajo qué cabeza iba a reunir todas las cosas? Bajo Cristo. Entonces el sacerdocio arónico ya no tenía ese lugar que tenía en el Antiguo Testamento, porque ahora se levanta un nuevo sacerdote, y ahora bajo este sacerdocio, bajo esta cabeza, ¿no? Ahora puso todo, la plenitud de los tiempos, todo puso bajo esta cabeza, bajo Cristo. Ahora Cristo es el sumo sacerdote, ¿vio? Él es el sumo sacerdote, Él es la cabeza. Toda la iglesia conoce que Cristo es la cabeza. Alabado sea el Señor, ¿no? Y nosotros tenemos el privilegio de pertenecerle a Él, al Señor. Entonces la cabeza es la que direcciona. La cabeza es la que ordena, la que piensa, la que ve, la que oye, la que habla, ¿vio? La que huele. Todo es la cabeza. Alabado sea. El cuerpo lo único que tiene es sensibilidad. ¿Para qué tenemos la sensibilidad? Para captar lo que la cabeza dice. ¿Vio? Que ahora, fíjese, mucho tiempo nosotros estuvimos bajo el antiguo pacto, sin siquiera pertenecer al antiguo pacto, porque eso era para Israel. No, pero por la mala enseñanza nosotros nos hemos introducido, o nos han introducido bajo el pacto que Dios hizo con Moisés, cuando ese pacto fue hecho con Israel, no con las naciones gentiles. Pero este nuevo pacto introduce también, encierra a todos los gentiles que creen en Jesucristo, a los judíos que creen en Jesucristo, los mete adentro, ¿no? ¿Y qué tenemos que reconocer nosotros para poder, porque vamos camino a la perfección, ¿verdad? Para poder nosotros alcanzar la perfección tenemos que reconocer que Jesucristo es la cabeza, es el sumo sacerdote, ¿no? Que Él nos introdujo en los lugares celestiales y que debemos de permanecer en los lugares celestiales, que no debemos descender. La iglesia al principio descendió, pero ahora nosotros por medio de la gracia hemos alcanzado nuevamente ese lugar. Hemos recuperado el lugar, los lugares celestiales ahora son de la iglesia vencedora, de los vencedores totales, de aquellos que aceptan el mensaje de la gracia, de aquellos que aceptan crecer, de aquellos que vencen por la fe todas las cosas, ¿no? Para que en la dispensación, en la plenitud de los tiempos, pudiera reunir juntamente en uno, es decir, en Cristo, todas las cosas. ¿Vio? Entonces Cristo como sumo sacerdote, Él es la cabeza, aleluya, gloria al nombre del Señor. Ya la cabeza de la iglesia no es el pastor, no es el pastor, y ahora la cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Vio? Y eso nosotros, aceptar eso es parte de madurar, es parte del desarrollo en la vida espiritual. ¿Vio? Por eso el apóstol Pablo le decía a los hermanos que ellos tenían que crecer, que tenían que madurar. Por tanto, dejando la palabra del comienzo, dice, de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Entonces, ¿cómo vamos adelante a la perfección? Dejando, ¿no?, a los hombres y poniendo a Cristo en el púlpito. Nosotros tenemos que dejar de poner a los hombres en los púlpitos y tenemos que poner a Cristo en los púlpitos. ¿Qué significa poner a Cristo en los púlpitos? Significa poner la palabra de gracia, la palabra de nuestro Cristo resucitado, no de Jesús solamente, sino del Cristo resucitado. No, esa revelación que recibió Pablo del Cristo resucitado, esa 14 epístola que Cristo resucitado le reveló al apóstol Pablo, tenemos que ponerla en los púlpitos. ¿Para qué tenemos que ponerla en los púlpitos? Para darle toda la gloria al Señor y para que la iglesia sea una iglesia madura, una iglesia que deje la doctrina del comienzo y vaya al perfeccionamiento. Sin las 14 epístolas del apóstol Pablo,
sin aceptar el apostolado de Pablo, sin aceptar que Cristo es la cabeza de la iglesia, nunca vamos a ir al perfeccionamiento. Jesús es la cabeza. Como sumo sacerdote, Él es la cabeza del cuerpo. Alabado sea el Señor. Entonces, fíjese la importancia que tiene el sacerdocio de Cristo, ¿no? Y hay 7 hechos sobresalientes que nosotros vamos a tratar de explicarlo, que resaltan este sacerdocio, por supuesto. Entonces, uno de los primeros puntos es que Él se sienta a la diestra de Dios, que Él no opera, que Él no ministra desde la tierra, sino desde el cielo. Él, desde la tierra operaba Aarón y sus sucesores, ¿no? Sino que Él ahora opera desde los cielos, en muy cercana comunión con el Padre, porque Él sigue recibiendo el consejo del Padre, ¿no? El Padre es la majestad máxima de los cielos, pero ahí está Jesús como sumo sacerdote, ¿no? Ministrando en los cielos en favor de nosotros. Porque no se olvide que este nuevo sacerdocio, como lo vimos allí en Génesis capítulo 14, 17, que representado por este Melquisedec, salió al encuentro de Abraham y lo bendijo a Abraham. Este nuevo sacerdote, no era nuevo, sino que este sacerdocio que fue primeramente antes que el sacerdocio arónico, fue el sacerdocio de Melquisedec o levítico. Fue primero el sacerdocio de Melquisedec antes que estos sacerdotes. ¿Y para qué salió al encuentro? Para bendecirlo. Y así Cristo, nuestro amado Señor, salió de donde estaba, vino a este mundo, ¿no? Cumplió, así satisfizo la ley de Moisés. ¿Para qué Cristo satisfizo la ley de Moisés? ¿No? Cristo satisfizo la ley de Moisés para que el Padre pudiera declarar justos a todos aquellos que iban a ser creyentes en el Señor Jesucristo, que iban a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora el Padre, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la redención, ahora Él puede declarar justo a todos nosotros. Alabado sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Entonces fíjese que sale al encuentro este sacerdocio de Melquisedec, este sacerdocio de Cristo. No hay en este sacerdocio condenación, no hay condenación, sino que hay perfeccionamiento, sino que hay bendición. Y si nosotros estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec o el sacerdocio de Cristo, entonces Dios quiere bendecirnos a nosotros. Pero es necesario tenemos que dejar el sacerdocio arónico o levítico. Tenemos que dejar la legalidad, por así decirlo. Tenemos que dejar la legalidad de tratar de salvarnos a nosotros mismos, tratar de ser santos a nosotros mismos, sino aceptar que somos santos y como somos salvos por medio de aquel sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Qué maravilloso esto, ¿no, hermanos? Entonces, tenemos un sacerdocio que quiere bendecirnos a nosotros y que nos bendijo por medio de su gracia, porque ese sacerdote ya nos bendijo, ya nos alcanzó la salvación. Somos salvos por medio de aquel sacrificio. Y ahora somos también justificados y somos santificados también por medio de aquel sacrificio. Alabado sea el Señor. Entonces, el punto 1 es que Él está sentado a la diestra de Dios, ¿no? A la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Él está allí, como sumo sacerdote, ¿no? Y el segundo punto es, Él es un ministro verdadero del santuario. Es un ministro verdadero del tabernáculo, ¿no? Alabado sea el Señor. Acá en el versículo 2 hay una palabra griega que indica que con respecto a la palabra verdadero, ¿no? Porque dice, ahora
de reunir en el versículo 2, lo voy a leer, hermanos. Ministro del santuario y de aquel verdadero. Esta palabra verdadero modifica tanto el santuario como el tabernáculo. Lo modifica. Porque si nosotros miramos la estructura del tabernáculo o del santuario en el tiempo de Moisés, fue solo una sombra eso. No era la realidad. No era la realidad. Porque la palabra original, ¿no?, traducido aquí ministerio o ministro, no es la palabra que se usa para diácono o para siervo, sino que es una palabra más fuerte. Esta palabra significa ministrar públicamente a sus propias expensas, ¿no?, conforme a su capacidad. ¿No? Esto significa servir como sacerdote. Jesucristo tiene toda la sabiduría, Jesucristo tiene todo el poder, toda la habilidad en sí mismo, ¿no?, para ministrar como sumo sacerdote en el santuario que está en el cielo. Fíjese qué maravilloso, qué precioso, hermanos amados, ¿no? Y entonces podemos confiar en aquel sacerdote, ¿no?, que intercede por nosotros, por supuesto que sí. Nunca usted se olvide de que Jesucristo está para bendecirle, no está para maldecirle, no está para condenarle al infierno o mandarle al infierno. Jesucristo no está para eso. No, Él está para interceder por nosotros. Su amor sigue manifestándose hacia nosotros a través de su amor permanente. No, su amor, no, Él como sumo sacerdote, todavía Él nos muestra su amor. Y la capacidad que tiene este sacerdote, ¿no?, es una capacidad superior a la capacidad que tenía Aarón, es muy superior. Por eso, hermanos amados, qué maravilloso es poder contemplar por medio del conocimiento, por medio de la palabra, a este sumo sacerdote. ¿No? Cómo Él nos administra o cómo nos ministra a nosotros. Porque nosotros recibimos la administración de un pastor. Podemos recibir la administración de un siervo, de un evangelista. Podemos recibir la administración de un anciano, de un profeta, ¿no? Podemos recibir esa administración, pero recibir la administración de Jesucristo en nosotros, en nuestro espíritu. ¿Sabe lo que ministra Cristo en nuestro espíritu? Él ministra su vida, su santidad, su gloria en nosotros, ¿no? Eso es lo que ministra. Y eso que nos trae a nosotros paz, porque acuérdese que este sacerdote, Melquisedec, era rey de Salem, que significa Jerusalén, y Jerusalén significa fundamento de paz. ¿Qué nos ministra este sacerdocio? Paz. Ya ese sacerdocio que nos causaba temor, porque este sacerdocio arónico, levítico, era un sacerdocio que no era un sacerdocio con misericordia, sino que era sin misericordia, no, porque estaba regido por la ley. Pero ahora tenemos un sacerdocio que la ley de este sacerdocio es la vida, no la muerte. Él no administra la muerte, Él administra la vida. Y bueno, y qué maravilloso poder contemplarlo. Ahora Jesucristo sirve como sumo sacerdote, ¿no? Él tiene toda la sabiduría, todo el poder, toda la habilidad en sí mismo, ¿no?, para cumplir con su ministerio en los cielos. Por eso él es suficientemente efectivo su sacerdocio, absolutamente suficiente en sí mismo para poder cumplir con su sacerdocio. Gloria al nombre del Señor. Fíjese lo que dice ahí en el capítulo 7, 25, dice la palabra del Señor: por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y este versículo me encantó el último programa. ¿Por qué? Porque puede salvar eternamente. La salvación es eterna. La salvación que usted tiene es eterna.
Usted, si es eterna, no es que se puede perder. No se puede perder la salvación, porque la salvación es eterna. ¿Y quién fue el autor de la salvación eterna? Jesús, cuando murió en la cruz. Porque Él puede salvar eternamente, dice. Vamos a leerlo de nuevo. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces tenemos la salvación eterna. Ahora, ¿dónde tenemos la salvación eterna nosotros? En nuestro espíritu. En nuestro espíritu. ¿Por qué tenemos la salvación eterna en nuestro espíritu? Porque Dios se unió a nuestro espíritu. Y nosotros nos unimos al Espíritu de Dios. Nos dice ahí en 1 Corintios capítulo 6, 17, aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nosotros estamos unidos al Espíritu de Dios y Dios está unido a nuestro espíritu, entonces tenemos la salvación de nuestro espíritu. Y esa unión es indisoluble, porque ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? No hay nada que nos pueda separar de esa unión. Nada no hay, ni el pecado, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo. Ninguna cosa creada nos podrá apartar a nosotros del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso tenemos seguridad de salvación. Nosotros si partimos de este mundo sabemos que nos vamos al cielo.